Gasolinera, desaparición en la carretera. Querétaro-San Luis Potosí. Yo llevaba un cargamento de alimentos congelados rumbo a Saltillo. Iba por la 57, en el tramo que atraviesa el altiplano entre Querétaro y San Luis Potosí. Era cerca de las 3:15 de la mañana, cuando el medidor de combustible comenzó a bajar más rápido de lo normal. No entendía por qué. Sabía que tenía suficiente diésel para llegar a San Luis sin problema. Vi luces en el horizonte, una gasolinera sin nombre, con techo rojo y una sola bomba. No había otra alma en kilómetros. Pensé que sería una estación local, así que decidí detenerme. El lugar parecía desierto. La luz era tenue. Solo había una persona atendiendo, una mujer mayor, con trenzas largas y piel extremadamente pálida. No saludó. Solo levantó el brazo indicando que podía cargar. El reloj marcaba las 3:27. Me bajé. La bomba era antigua. El sonido de llenado era irregular, como si succionara aire más que combustible. Pregunté si aceptaban tarjeta. La mujer solo negó con la cabeza, sin hablar. Le di efectivo. Cuando volví a subir al tráiler, algo me pareció extraño. El parabrisas estaba empañado desde fuera, pero el clima era seco. Pasé el dedo y sentí algo frío, como hielo. El motor encendió con dificultad. El GPS se reinició y marcó ubicación no válida. Avancé. El tramo parecía igual, pero el camino estaba demasiado oscuro y la luna había desaparecido por completo. Al poco tiempo, el camión comenzó a fallar. El motor se ahogaba, los frenos se endurecieron. Me sentía desorientado. Volví a buscar la estación en los retrovisores. Ya no estaba. Intenté ubicarme por señales, pero todos los letreros estaban en blanco, sin nombres, sin números, sin rutas. Entré en pánico. Detuve el camión, revisé el celular. Sin señal. Bajé para respirar y vi algo que aún me hace temblar. Mi reflejo en el vidrio de la puerta no se movía al mismo tiempo que yo. Iba con retraso, como si me observara. Subí de nuevo y arranqué sin mirar atrás. Aceleré hasta que de pronto todo se detuvo. El motor murió y las luces también. Desperté en la mañana con el sol pegando de frente. Estaba estacionado justo en un acotamiento, con el motor apagado. El tanque marcaba lleno, pero la carga de alimentos se había echado a perder completamente, como si hubieran pasado días. Horas después, al llegar a una gasolinera real en Santa María del Río, pregunté por la otra estación, la de techo rojo y una sola bomba. El despachador se rió. Esa no existe, pero hay quienes dicen que la han visto, solo de madrugada, y cuando salen de ahí, siempre ocurre algo. Investigué en foros. Encontré al menos 4 testimonios parecidos. Una gasolinera que aparece y desaparece en ese tramo, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana, siempre atendida por alguien que no habla, y siempre, terminando en una falla, una pérdida o un accidente. Desde esa noche, llevo mi propio combustible de reserva, y si veo luces en medio de la nada, no paro, aunque el tanque esté vacío, porque si esa gasolinera me vuelve a encontrar, sé que no me dejará salir. Camiones que suben solos carretera Ixtlán de Juárez-Tuxtepec. Era cerca de las 3:20 de la madrugada. Iba vacío, bajando por la Federal 175 rumbo a Tuxtepec, después de dejar Madera en Oaxaca capital. El tramo entre Ixtlán y Valle Nacional es infernal de noche. Cerros afilados, curvas ciegas y precipicios que parecen no tener fondo. No había más luces que las mías, ni sonido más allá del crujido de las ramas y el canto apagado de los grillos. Todo iba en orden, hasta que el tráiler empezó a desacelerar solo. No era el motor. Yo no había tocado nada.
solté el acelerador, revisé el tablero, y la aguja del velocímetro bajaba lentamente, aunque el camino era en bajada. Era como si algo me estuviera jalando hacia atrás. Pensé que podía ser una falla de la transmisión, pero entonces lo noté. El camión empezaba a subir una cuesta, solo, sin que yo pisara el acelerador. Literalmente, sentí cómo era empujado hacia arriba, como si alguien, o algo lo arrastrara cuesta arriba sin esfuerzo. Miré por los espejos laterales, nada visible, pero el camión subía, con todo y peso, a una velocidad constante, como remolcado por una fuerza invisible. Toqué el claxon, ni eco hubo. Bajé el vidrio. La neblina era tan densa que apenas podía ver la línea amarilla del borde. Volteé hacia la curva de la montaña, y ahí fue cuando lo vi. Otro tráiler, de frente, a centímetros, sin luces, sin conductor. Venía bajando por el mismo carril que yo, en silencio. Su cabina estaba vacía, completamente vacía. Grité. No pude evitarlo. Moví el volante con todas mis fuerzas, y el mío se fue hacia el borde. Las llantas traseras rozaron la barranca. El otro tráiler desapareció, como humo. Mi camión se estabilizó unos metros adelante. Apagué el motor. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Me bajé. Vomité del susto. 10 minutos después, una patrulla pasó por casualidad. Me vieron con las luces intermitentes y se detuvieron. Les conté lo que vi. Se miraron entre ellos. Uno de ellos, el más viejo, me dijo: «Eso que viste ya lo han reportado otros. Dicen que son los camiones fantasmas que no lograron frenar a tiempo en las bajadas. El tuyo fue jalado por uno de ellos, o tal vez quisieron evitar que tú siguieras». Me mostró un cuaderno viejo donde tenía notas de accidentes en esa zona. 8 de ellos en 5 años. En todos, los sobrevivientes, los pocos que hubo, hablaron de fuerzas que subían los camiones, remolques sin conductor, o fantasmas que los empujaban fuera del camino. Desde entonces, no manejo por esa zona de noche, y si tengo que hacerlo, llevo un crucifijo colgado del retrovisor y nunca dejo de tocar el claxon al subir una cuesta, por si acaso. Porque en la Sierra de Oaxaca hay camiones que aún recorren la carretera, aunque sus conductores ya no estén vivos. Farol que nunca alumbra carretera, Durango Parral. Salí de Durango poco antes de medianoche con destino a Hidalgo del Parral. Llevaba un cargamento de abarrotes, nada fuera de lo común. La ruta estaba despejada, sin lluvia, sin tráfico. Todo transcurría con normalidad hasta que, a la altura del kilómetro 42, justo donde el monte se cierra sobre el camino, vi algo que no debía estar ahí. Una luz amarilla titilando entre los árboles, del lado izquierdo del camino. Parecía un farol antiguo, se movía de un lado a otro, como si alguien lo agitara caminando por la maleza. Pensé que era un campesino, o quizá alguien que pedía auxilio. Reduje la velocidad. Entonces la luz cruzó el camino, flotando a unos 2 metros del suelo, y se adentró entre los arbustos del lado derecho. Frené. Bajé del camión. Grité por si alguien necesitaba ayuda. Nadie respondió. La luz seguía ahí, suspendida en el monte. Algo dentro de mí me decía que me alejara, pero lo ignoré. Di 3 pasos fuera de la carretera, y fue cuando el ambiente cambió. Todo se volvió más frío, más denso, como si el aire mismo pesara. Volví al tráiler. Arranqué con nerviosismo, pero a los pocos metros la luz reapareció. Ahora estaba a un costado del camino, siguiéndome, a la par. No era un reflejo, no era otro vehículo, no podía ser. Pisaba el acelerador y aún así la luz seguía flotando junto al tráiler a velocidad constante. Empecé a sudar, intenté no mirarla, pero cada vez que volteaba por el espejo lateral, ahí estaba, bailando suavemente, como burlándose. Fue entonces cuando ocurrió.
Al girar en una curva cerrada, el farol se adelantó y se posicionó justo al centro del camino. Creí que iba a chocar. Instintivamente viré a la derecha. La caja del tráiler derrapó y me sacó de la carretera. Rodé varios metros cuesta abajo entre ramas, piedras y polvo. Quedé atrapado. El motor murió. La luz del tablero parpadeaba. Me dolía el pecho. La radio hizo un ruido extraño. Y luego, en la estática, escuché algo. Una risa, baja, crujiente, lejana, como si saliera de un túnel. Horas después, me encontró un grupo de voluntarios de protección civil que patrullaban al amanecer. Uno de ellos, un hombre de más de 60, al escuchar cómo fue el accidente, solo me dijo: ¿Viste el farol? Sí. ¿Qué es? Un alma en pena. Algunos dicen que fue un peón que murió quemado por una pipa que explotó ahí mismo. Otros, que es un espíritu que atrae a los choferes para que se maten solos. Le pregunté si había más casos. Me dijo que sí. Más de 10 accidentes en el mismo tramo en los últimos años. Todos con sobrevivientes que describieron lo mismo. Una luz amarilla que aparece flotando entre los árboles y guía al conductor hacia el monte. Desde entonces, cada vez que cruzo por esa zona, no miro hacia los costados, no freno por nada, y si veo una luz amarilla, acelero, porque no todos los que la siguen regresan. Auto volteado que siempre está ahí, carretera Uruapan-Paracho. Fue en el 2020 cuando me tocó vivirlo. Me dirigía hacia la zona de Cherán con un cargamento de cemento. Tenía que cruzar por el tramo del Bosque de los Reyes, una zona boscosa, brumosa, con árboles que parecen cerrarse sobre la carretera. Pasaban de las 3:10 de la madrugada. El camino estaba desierto, apenas la luz de mi tráiler atravesaba la neblina. Fue entonces que lo vi. Un auto compacto, completamente volcado, justo a la mitad de la carretera. Frené de golpe. Bajé a toda prisa, pensando que quizá alguien estaba atrapado, pero al acercarme, noté algo raro. El auto no tenía placas, ni vidrios, ni motor. Estaba oxidado, como si llevara años ahí, y sin embargo, esa noche lo había visto moverse en mi reflejo, como si acabara de derrapar. Miré adentro, vacío. El asiento del conductor tenía una mancha oscura. La cajuela estaba abollada y olía a humedad rancia. Fui por mi celular para reportarlo, pero no tenía señal, ni GPS, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese tramo. Volví al tráiler y maniobré para rodear el auto por la terracería. Mientras lo hacía, una figura se sentó en el asiento del copiloto. Lo vi claramente por el rabillo del ojo. Era una mujer, morena, vestía de negro. No me hablaba, solo me veía con ojos hundidos, vacíos, como si supiera lo que iba a pasar. Di un volantazo. El tráiler se ladeó. La caja se deslizó por el barro. El remolque se cruzó. Me salí del camino y choqué contra un árbol deteniendo el camión de lleno. Al despertar, ya con paramédicos atendiéndome, pregunté si alguien más había reportado el auto volcado. Me miraron raro. ¿Qué auto? Uno negro, dañado, justo antes de la curva. Ahí no hay nada, señor. Revisamos toda la zona. Solo está usted. Insistí. Me llevaron al lugar del accidente. No había rastro del auto, pero las marcas en el pavimento ahí estaban, como si algo muy pesado hubiera girado y luego desaparecido. Más tarde, en una gasolinera, un mecánico local me contó lo que pocos se atreven a decir en voz alta. Ese auto lo han visto muchos, siempre volcado, siempre en el mismo sitio, pero si te detienes, te hace ver cosas o te hace chocar. ¿Y por qué nadie lo quita? Porque no está ahí, solo aparece de noche, y cuando amanece, ya se fue. Desde entonces he sabido de al menos 4 choques más, todos fatales. En cada uno, los sobrevivientes contaron que intentaron esquivar un coche negro volteado que después nadie encontró. No sé si es una proyección
un eco de una muerte vieja o una maldición. Pero desde esa noche, si veo un auto volcado, yo no freno, sigo derecho, porque si lo miras mucho tiempo, te mira de vuelta, y entonces no hay vuelta atrás. Hombre que dormía en la línea blanca carretera Monclova-Sabinas. Iba con una carga de acero industrial. Era mi tercera entrega de la semana, y aunque estaba cansado, decidí avanzar unas horas más antes de descansar. Eran las 3:25 de la madrugada cuando todo comenzó. La carretera estaba completamente vacía. Mis luces eran lo único visible a kilómetros. El asfalto se deslizaba bajo las ruedas como una cinta interminable, hasta que, a lo lejos, algo rompió la línea recta perfecta. Un hombre acostado sobre la línea blanca lateral, al borde del pavimento. Pensé que era un borracho, un indigente o tal vez alguien desorientado. Reduje la velocidad y activé las intermitentes. Me acerqué despacio, pero al estar a unos metros, algo me inquietó. El hombre no se movía en absoluto, ni con el ruido del motor, ni con la luz directa. Parecía muerto. Pero no lo estaba. De pronto, se sentó de golpe. Tenía los ojos abiertos, completamente blancos, sin pupilas, la piel agrietada como cuero seco, y me miró. No dijo nada, solo me miró. Frené de golpe, y en ese instante, él se puso de pie y caminó hacia el centro de la carretera, lento, como si supiera que no me atrevería a avanzar. Toqué el claxon, ni una reacción. Lo pasé por la izquierda, apretando los dientes, y al verlo por el retrovisor, ya no estaba. Pero la pesadilla no había terminado. Al tomar una curva ligera, el volante se tornó pesado. El tablero comenzó a parpadear. Los faros se apagaron y luego se encendieron, con una tonalidad rojiza, como si alguien los hubiera manipulado desde dentro. El remolque comenzó a temblar. Escuché pasos en el techo de la cabina, como si alguien caminara con botas pesadas arrastrando las suelas. Y luego, la voz. Una voz ronca, baja, imposible de ubicar. Tú ya dormiste, ahora me toca a mí. Sentí el frío de la muerte. Perdí el control. El camión se desvió hacia la izquierda, cruzó el carril contrario y se estrelló de costado contra una zanja de arena compacta. Desperté horas después, con una patrulla y una ambulancia iluminándome el rostro. Me sacaron entre metales doblados. Dije lo que vi, lo que escuché. Uno de los policías se persignó. Era un tipo tirado en la orilla. ¿Sin ojos? Sí, respondí. Se miraron entre ellos. Ese hombre aparece cada cierto tiempo, siempre a esa hora, siempre acostado en la línea blanca. Si lo ignoras, te deja pasar, pero si lo miras de frente, se te sube y se duerme en tu cuerpo. Me contaron que 3 choques anteriores en el mismo tramo ocurrieron bajo las mismas condiciones. Conductores experimentados que dijeron haber visto a alguien acostado en el camino y luego perdieron el control sin razón. Uno de ellos murió, con los ojos completamente blancos, según los forenses. Muerte súbita sin causa aparente, decía el reporte. Pero entre nosotros, los traileros, lo sabemos bien. Ese hombre no está vivo, solo duerme donde pasan los vivos, para llevarse a los que lo despiertan. Yo viví, pero cada vez que cruzo por ahí, piso el acelerador si veo algo en la línea blanca. No me detengo, no lo miro, y jamás le pregunto si está bien, porque si lo haces, él ya no se va. Ruta de las caras sonrientes. Accidente mortal en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Me llamo Gabriel. Llevaba ya más de 10 años rodando por las carreteras del sur. Nunca fui de creer en fantasmas ni en esas cosas. Pero lo que vi esa madrugada no era un mito, era una advertencia, y casi no la cuento.
Todo ocurrió en el tramo de cuota entre Las Chuapas y Huimanguillo. Una ruta de selva densa, poca iluminación y largas rectas sin alma viva alrededor. Iba con un contenedor vacío, regresando hacia Coatzacoalcos. El reloj marcaba las 3:18. El aire era denso y por momentos el parabrisas se empañaba por dentro, sin razón. Todo comenzó con una cara. Sí, una cara, pintada con algo blanco, como tiza, sobre el pavimento del carril izquierdo. Una sonrisa grande, deformada y 2 ojos vacíos. Pensé que eran bromas de chavos, pero a los 3 minutos vi otra, y luego otra, más grandes, más nítidas, y todas sonriendo. Me puse nervioso, encendí las luces altas, avancé, vi una más, y luego una figura humana parada a la orilla, sola, con el rostro cubierto con una especie de máscara blanca, pintada con esa misma sonrisa absurda. Llevaba un overol sucio y estaba inmóvil. Solo me miraba, o al menos eso sentí. Lo esquivé, apreté el acelerador, pero el ambiente cambió. El motor empezó a sonar raro, como ahogado, y en la siguiente curva vi 5 figuras iguales al borde del camino, todas con máscaras sonrientes, todas paradas con los brazos colgando. Y luego vi lo peor. Una figura sobre el pavimento, acostada, otra con la máscara sonriente arrodillada junto a ella, y al levantar la cabeza, la miró directo al parabrisas. Y la máscara se distorsionó, la sonrisa creció, se extendió más allá de la mandíbula. Era imposible, no era pintura, era piel. Frené. Quise huir a pie, pero al bajarme escuché risas. Muchas, no eran humanas, eran secas, como burlas arrastradas por el viento. Subí de nuevo, arranqué, pero el volante giró solo. Me salí de la carretera, la caja cayó en una cuneta y la cabina se volcó de costado. Me golpeé la cabeza, me desmayé. Horas después, policías federales me encontraron. Me sacaron. Me dijeron que otros 2 choferes habían tenido accidentes esa misma semana, en el mismo tramo. Uno de ellos murió, el otro está en coma. Ambos mencionaron, antes de perder el habla, algo sobre caras que ríen. El agente que tomó mi declaración me dijo algo que no he podido olvidar. No estás loco, eso que viste ya lo han reportado desde hace años. Son los sonrientes, nadie sabe si son gente, espectros o qué. Pero cada vez que aparecen, alguien se estrella. Es como si quisieran que los veas, para que no puedas mirar el camino. Desde entonces, no viajo más por ese tramo de noche, pero lo peor es que, a veces, cuando me detengo en la base a lavar el tráiler, encuentro pequeñas sonrisas dibujadas con el dedo en el polvo del remolque. Nadie las pone, nadie las ve, solo yo. Y si alguna noche ves una de esas caras en la carretera, no las mires mucho, porque si sonríen más de lo normal, es porque ya te eligieron. Muerte en la carretera Sonoita-Mexicali. Era una noche helada, de esas donde el desierto corta la piel. Salí desde Nogales rumbo a Tijuana, llevando cajas vacías para recolección. Me gustaba manejar de madrugada. Menos tráfico, más tranquilo. Todo marchaba bien. Iba por el tramo entre Sonoita y San Luis Río Colorado, una línea recta infinita donde a veces ni los coyotes se atreven a cruzar. Marcaban las 3:42 de la madrugada cuando lo vi. Un hombre parado al borde del camino, con una chamarra oscura y gorra baja. Levantó la mano como pidiendo aventón. Frené, bajé el vidrio, le pregunté si iba a Mexicali. No respondió, solo señaló hacia adelante. Pensé que era mudo, o tal vez no quería hablar. Le abrí la puerta, se subió, cerró sin hacer ruido, no dijo nada. Conforme avanzábamos, lo miraba de reojo. Se mantenía quieto. Nunca se recargó, nunca se movió, no volteaba. El rostro, oculto por la gorra,
Aún así, no sentí miedo. Me concentré en el camino. Pasaron 20 minutos. Le dije que íbamos a llegar a San Luis. No respondió. Entonces, escuché una respiración pesada, pero no venía de él, venía de atrás, de la parte trasera de la cabina. Giré el cuello, no había nadie, la carga estaba asegurada. Pensé que era el viento, pero cuando volteé de nuevo al asiento del copiloto, estaba vacío. Frené en seco, bajé de golpe, apunté la linterna por todos lados. Nada. No había señales de que alguien se hubiera bajado, ni una pisada. La puerta seguía cerrada, pero lo peor estaba por venir. El espejo retrovisor del lado derecho estaba empañado, y en el centro una mano dibujada, como si alguien la hubiera apoyado desde adentro. Me subí sin respirar. Arranqué con miedo, pero a los pocos metros el radio se encendió solo. Una voz habló. «Gracias por llevarme, pero no voy a bajar». Estuve a punto de chocar. Sentí el pecho oprimido. Bajé el volumen. No sirvió. La radio seguía encendida. La misma frase, repitiéndose, cada vez más distorsionada, hasta que se convirtió en un zumbido. Al llegar a Mexicali, me bajé en la primera gasolinera. Le conté a un compañero. Se puso blanco. ¿Te habló por la radio? Sí. Entonces te tocó el que no baja, el que se sube solo. Dicen que murió congelado en el desierto, esperando un ride. Desde entonces, se mete a los camiones y nunca se va. Busqué más información y encontré que al menos 5 choferes han chocado tras reportar lo mismo. Una presencia muda que se sube sin hablar, una voz por la radio, una puerta que nunca se abre. Todos los casos entre las 3 y las 4 de la mañana. Desde esa noche viajo solo de día y cuando cruzo ese tramo cierro con seguro la puerta del copiloto, no por ladrones, sino por él. Porque si se vuelve a subir, sé que esta vez no me dejará bajar a mí. Silbido en la selva carretera Palenque-Ocosingo. Esa noche me tocaba cruzar la selva de Palenque con dirección a Comitán. Había hecho la ruta antes, pero nunca de madrugada. Me confié. Había luna, el tráiler estaba en perfectas condiciones y el clima, estable. Todo iba bien hasta que pasé el kilómetro 37. Ahí empieza lo feo. Selva espesa a ambos lados, ni una luz en el horizonte, ni señal de teléfono. Solo árboles, humedad y el silencio más profundo que he sentido en mi vida. Apenas pasé una curva larga, lo escuché. Un silbido. Largo, fuerte, como esos que uno hace con los dedos en la boca, pero venía de adentro de la cabina. Me paralicé. Revisé si traía la ventana abierta. Nada. Todo cerrado. Pensé que era un pájaro o algún animal, hasta que lo volví a escuchar. Esta vez, más cerca, más claro, dentro. Detuve el tráiler, apagué el motor. El silbido seguía, y entonces lo entendí. Era una melodía, siempre la misma. 3 notas, una pausa. 3 notas, una pausa. Me bajé. Caminé alrededor del tráiler con la linterna. No había nadie, ni ruidos, ni pisadas, solo selva cerrada. Volví a subir. Arranqué, y en la siguiente curva lo vi por el retrovisor. Un rostro pegado al cristal trasero de la cabina. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y una sonrisa grande, grotesca, que ocupaba casi toda la cara. Me observaba, o lo intentaba. Frené con fuerza. El camión se ladeó. La caja se desestabilizó. Pude controlar el volante de milagro. Cuando me detuve por completo, bajé con la linterna apuntando en todas direcciones. Ya no estaba, pero el silbido seguía. No venía del monte, venía del tráiler, del cofre, del asiento del copiloto vacío. Volví a subir, conducía con las manos heladas. Cada 10 o 15 segundos el silbido regresaba, siempre la misma secuencia. Me estaba volviendo loco.
Me faltaban unos 40 kilómetros para llegar a Ocosingo cuando la radio, que llevaba apagada, se encendió sola. De ella salía el mismo silbido, ahora en estéreo, como si alguien estuviera silbando desde adentro. Y después, una voz. ¿Ya me escuchaste?, grité. Pisé el acelerador, pero el camión comenzó a fallar. Las luces se apagaban y encendían solas, la caja vibraba, el freno se endureció. Y justo antes de una curva cerrada, sentí como alguien jalaba el volante hacia la izquierda. Me fui directo al barranco. Por suerte, los árboles amortiguaron la caída. Quedé atrapado, con la cabina inclinada y una pierna bajo el tablero. No podía moverme. Grité, no por ayuda. Grité porque el silbido aún estaba allí, dentro de la cabina, a centímetros de mí. Al amanecer, me encontró un grupo de indígenas que iban caminando. Me sacaron. Cuando les conté lo ocurrido, nadie se sorprendió. Uno de ellos, un anciano, me dijo: «Aquí se escucha ese silbido desde hace mucho. Algunos dicen que es un espíritu de la selva, un chulel perdido, que se mete a los cuerpos por el oído. Y si tú lo oyes, él ya te eligió». Le pregunté qué pasaba si uno no lo escuchaba. Me respondió: «Nadie pasa por aquí de noche, solo los que no regresan». Desde entonces, he hablado con al menos 6 choferes que aseguran haber oído el mismo silbido. 3 de ellos tuvieron accidentes. Uno desapareció con todo y camión. Yo sobreviví, pero a veces, cuando manejo con la ventana abierta, el viento sopla en esa misma melodía. Y yo ya no sé si el silbido es externo o si ya lo traigo dentro. Ojos en el Maizal, carretera Valles Río Verde. Ubicación: Carretera Federal 70, tramo entre Ciudad Valles y Río Verde, San Luis Potosí. Narrador: trailero sobreviviente. Testimonio grabado por el canal Rutas Muertas MX en entrevista presencial 2023. El tramo entre Ciudad Valles y Río Verde lo conocía como la palma de mi mano. Pero esa noche, a eso de las 3 de la mañana, el Maizal me miró, y casi no salgo para contarlo. Iba sin carga, regresando tras dejar herramientas agrícolas en la Huasteca. El clima era bueno, el motor respondía, nada fuera de lo normal, hasta que, en una recta sin fin, noté unos puntos rojos flotando al fondo del campo. Eran 2, brillaban con intensidad entre los tallos del maíz. Al principio pensé que eran luces traseras de una camioneta, pero estaban a la altura del suelo, y luego subieron. Flotaron, se movieron. A medida que avanzaba, los puntos se multiplicaban. Aparecieron a ambos lados del camino. 1, 3, 8, 14, todos iguales, rojos, inmóviles, perfectamente alineados como ojos clavados en el tráiler. Reduje la velocidad, algo en el pecho me apretaba. Bajé un poco el cristal para escuchar y entonces lo sentí. Una respiración profunda, áspera, que provenía de los maizales, no de un solo punto, de todas partes, como si algo estuviera rodeándome desde el monte. Y de pronto empezaron a salir figuras altas, delgadas, con los ojos encendidos. No caminaban, se deslizaban, no se les veían los pies, solo esos ojos rojos como brasas, y en la oscuridad del campo parecían muchos más, decenas, cientos. Pisé el acelerador. El tráiler rugió, pero algo se atravesó en el camino. No lo vi bien, solo un bulto negro que parecía de 4 patas, con garras. Frené de golpe, el camión se ladeó, la caja se balanceó peligrosamente, y entonces vi los ojos en el parabrisas, no fuera, dentro, reflejados en el cristal como si me miraran desde el otro lado del espejo. Toqué el claxon, nada, toqué otra vez.
Las luces parpadearon, la radio se encendió sola, con una estática tan fuerte que sangraron mis oídos. Y luego, una voz baja, distorsionada. No nos mires, porque ya te vimos. Metí reversa. Giré como pude el tráiler hasta encaminarlo de nuevo. No volví a ver hacia los costados, pero cada vez que avanzaba, sentía los ojos siguiéndome. Llegué a Río Verde al amanecer, cubierto en sudor, temblando. Fui a la terminal de carga a reportarme. Uno de los muchachos me vio la cara y no hizo preguntas. Solo me sirvió un café y me dijo: ¿te tocó el tramo del Maizal? Sí. ¿Qué es eso? Nadie sabe, pero no eres el primero. Lo bueno es que no frenaste completamente. El que frena, ya no arranca. Busqué en redes. Encontré al menos 7 testimonios más. Conductores que vieron los mismos ojos, las mismas figuras, las mismas voces. Algunos sobrevivieron, otros no se volvió a saber de ellos. Desde entonces, siempre que paso por ese tramo, lo hago de día. Y si por alguna razón me toca de noche, no miro hacia los campos, porque esos ojos no son de animales. Son de algo que vive en lo oscuro y que no le gusta ser mirado. Niña que señala carretera Mazatlán-Culiacán. Era el tercer viaje de la semana. Salí de Mazatlán a eso de la 1 de la mañana, cargado con refrigeradores industriales. El clima estaba bien, la ruta despejada, todo normal. Hasta que, justo antes de llegar a un tramo plano conocido como el Espejo del Diablo, porque todo ahí se refleja perfectamente cuando hay humedad, la vi. Una niña, parada sola en el acotamiento, descalza, con un vestido blanco sucio y el cabello pegado a la cara. Tenía unos 7 años, quizá menos. No hacía señas, no caminaba, solo me observaba. Frené un poco. Pensé que podía estar perdida o que se trataba de una trampa. Cuando pasé a su lado, ella levantó el brazo y me señaló. No pidió ayuda, no dijo nada, solo me apuntó directamente con el dedo, sin expresión alguna. La piel se me erizó. Me alejé de inmediato, pero algo cambió. El ambiente dentro del tráiler se volvió denso, sofocante. El aire olía a tierra mojada y a flores podridas. A los pocos minutos, las luces interiores comenzaron a parpadear. Luego, el tablero marcó error en todos los sensores, como si el sistema colapsara. El GPS dejó de funcionar y el camión comenzó a desacelerar solo. Detuve la marcha. Pensé que la unidad había fallado. Apagué el motor. Bajé. Revisé los neumáticos. Todo bien. Caminé alrededor. Nada anormal. Pero al subir de nuevo, ella estaba en el asiento del copiloto. La niña, con la misma ropa, con los pies sucios, con la cabeza ligeramente inclinada y el brazo aún extendido, aún señalándome. Me paralicé. No podía moverme. Entonces, sus labios se movieron. No los escuché, pero los leí. Es por ti. Grité. Salté fuera del tráiler. Corrí por el acotamiento. En ese instante, escuché el motor encenderse solo. Las luces altas se activaron y el tráiler se desplazó solo, sin conductor, avanzando lentamente por la autopista. Lo seguí a distancia, vi cómo aceleraba sin sentido, hasta que, metros adelante, se volcó sobre la barrera de contención. La caja se partió. Los refrigeradores salieron disparados. El remolque estalló. Los bomberos llegaron 40 minutos después. Me encontraron llorando en la orilla. Uno de ellos, al escuchar mi historia, no se rió. Solo me dijo: no eres el primero. Esa niña ya la han visto al menos 4 conductores. 3 de ellos murieron por no frenar. Uno sobrevivió, igual que tú, pero perdió la vista horas después. Le pregunté por qué me dejó vivir. Tal vez aún no terminaste tu ruta, me dijo. Semanas después,
Intenté manejar otra vez. En mi primer viaje de regreso por la misma ruta, la vi de nuevo, a lo lejos, sin moverse, esperando. Desde entonces no conduje más. Dejé el camión, dejé las rutas, porque entendí algo. Esa niña no pide ayuda, no llora, no corre, solo señala, y al que señala, le toca pagar. Capilla que cambia de lugar carretera Iguala Teloloapan. Eran casi las 3 de la madrugada. Venía desde Iguala rumbo a Arcelia, con equipo agrícola. El tramo entre Iguala y Teloloapan es de esos que nadie quiere cruzar de noche. Curvas cerradas, subidas empinadas y una oscuridad que parece no tener fin. Yo iba cansado, pero tranquilo. A la altura del kilómetro 34 vi algo a la distancia que me tranquilizó. Una pequeña capilla al borde del camino. Blanca, bien pintada, con veladoras encendidas. Me llamó la atención porque no recordaba haberla visto antes. Aún así, agradecí su presencia. Bajé la velocidad, pasé frente a ella y toqué el claxon 3 veces, como hacen muchos traileros al ver un altar, como para pedir protección. A los pocos kilómetros la volví a ver, la misma capilla, idéntica, misma estructura, misma pintura, mismas velas encendidas. Pensé que estaba alucinando, pero número. Pasé frente a ella y, otra vez, toqué el claxon, 3 veces. Y luego vino la tercera, otra vez, la misma capilla, el mismo sitio, pero con una diferencia. Ahora las velas estaban apagadas. Sentí un escalofrío recorrerme entero. El ambiente cambió. Olía a tierra mojada y a sangre. El motor empezó a fallar. Las luces parpadearon, el volante se endureció, y entonces escuché una voz, suave, como de mujer. La fe no te va a salvar si tocas 3 veces. No había nadie en la cabina, solo yo. Me quise detener, pero los frenos no respondieron. El tráiler comenzó a ganar velocidad cuesta abajo. Las curvas venían una tras otra. Perdí el control. El tráiler se salió del camino y se volcó sobre un talud de piedra. Cuando desperté, tenía una herida en la cabeza, pero estaba vivo. 2 rescatistas me sacaron. Uno de ellos, mayor, me miró serio y dijo: ¿Tocaste la capilla? Sí, 3 veces. No debiste. Le pregunté por qué. Me explicó que, según la leyenda local, esa capilla camina. Aparece en distintas partes del tramo, pero no está consagrada. No es de Dios. Nadie la construyó, nadie la cuida, solo aparece. Y si la ves 3 veces, te está eligiendo. Desde entonces, la han visto otros conductores. Algunos han chocado, otros desaparecieron. En cada caso, tocaron la bocina 3 veces, siempre 3. Hoy, si por alguna razón tengo que pasar por ese tramo, lo hago sin mirar al costado. Y si veo una capilla blanca, por más humilde que parezca, no toco el claxon. Ni una, ni 2, mucho menos 3 veces. Porque si lo haces, no estás rezando, estás llamando, y ella sí contesta. Remolque vacío carretera, Comitán frontera Comalapa. Aquel viaje fue diferente desde el inicio. Iba solo, sin carga, lo que hacía más liviano el viaje, pero también más silencioso. La madrugada estaba nublada y el camino serpenteaba entre cerros. Eran cerca de las 3:30 y a esa hora uno se acostumbra al ruido de las llantas, del viento, del motor. Pero ese silencio fue interrumpido por una carcajada dentro del remolque. Al principio pensé que era una falla en el estéreo. Lo apagué. Nada. Luego, otra risa, más fuerte. Y después, voces, como de niños hablando entre sí. No podía ser. El remolque estaba vacío. Lo había inspeccionado personalmente al salir. Frené de golpe. Bajé. Abrí la compuerta trasera con la linterna en mano.
Vacío, totalmente vacío. Subí de nuevo, más nervioso que antes. No pasaron 5 minutos cuando las voces volvieron. Esta vez, susurraban palabras en una lengua que no entendía. Y luego, una pregunta en español. ¿Por qué cerraste la puerta si ya estábamos adentro? Casi pierdo el control. El volante vibraba. La radio volvió a encenderse sola, con estática, y entre los sonidos se colaban frases que no pude descifrar. Sentí que algo me observaba desde atrás. No volteé. No podía. El clima empeoró. La niebla se cerró tanto que no veía más allá de 5 metros. Y entonces sentí un golpe seco en la pared del remolque. Luego otro, y otro más, como si alguien desde dentro pateara el metal. Me detuve por completo. Me bajé a revisar, pero el exterior no tenía marcas. Sin embargo, del lado interno, había huellas pequeñas, de pies descalzos, decenas. Me subí, cerré con seguro la puerta de la cabina. Arranqué temblando. Y fue entonces cuando escuché un canto suave, de cuna, una voz femenina, como si una madre intentara dormir a un niño dentro del tráiler. Al llegar a Comalapa, fui directo a una terminal. Conté lo que viví. Un viejo chofer me escuchó en silencio. Luego se levantó y dijo: hace años, un grupo de migrantes intentó cruzar escondido en un remolque igual al tuyo. Murieron asfixiados en ese mismo tramo. Nadie los reclamó, nadie los lloró. Desde entonces, dicen que se suben a los remolques vacíos, buscando que alguien los lleve, aunque sea del otro lado. Desde entonces, si un remolque está vacío, no significa que esté solo. Y si escuchas que hablan, no respondas, no les abras, porque una vez que entran, ya no puedes hacer que bajen. Yo colgué las llaves al llegar a Tapachula y no volví a manejar. Mujer que atraviesa sin cruzar carretera Celaya a Paseo el Grande. Alrededor del kilómetro 22, vi una figura en la distancia, una mujer, caminando en dirección al camino desde el acotamiento derecho. Vestía de negro, llevaba el cabello largo y suelto. Pensé que iba a cruzar. Reduje la velocidad. Toqué el claxon. No se detuvo, no volteó, no corrió. Lo que hizo fue peor. Entró a la carretera, pero no tocó el pavimento. Flotaba. Su vestido no ondeaba con el viento. Sus pies jamás hicieron contacto con el suelo. Frené. Estaba seguro de haberla arrollado. Grité. Me bajé. Revisé bajo la cabina. Nada. Caminé con la linterna varios metros adelante. Ni rastro, ni sangre, ni cuerpo. Volví al camión, agitado. Me senté al volante y al mirar por el retrovisor interior, ahí estaba, sentada en el asiento trasero de descanso, con la cabeza agachada, como si estuviera durmiendo. No se movía, no respiraba, pero su presencia era pesada. El aire se volvió espeso. Un zumbido comenzó a sonar en mis oídos, como si algo me soplara directamente al cerebro. Intenté arrancar. El tráiler no respondía. Las luces internas parpadeaban. La radio encendió sola. Una interferencia. Luego una frase. ¿Por qué frenaste si no he terminado de cruzar? Me bajé como loco. Caminé en círculos. No podía pensar. Llamé por radio a otro operador. Me escuchó entrecortado. Me dijo que ya habían pasado cosas raras en ese tramo, que no era el primero, ni el único. Si la ves, no frenes, no mires atrás, solo sigue, porque si le das tiempo, ella se sube. Después de 15 minutos, el camión encendió solo. Las luces se estabilizaron. Subí. El asiento trasero ya estaba vacío, pero el espejo retrovisor tenía una huella de mano, fría, marcada como si viniera del otro lado del cristal. No paré hasta llegar a Querétaro. A la semana, otro chofer reportó un accidente en el mismo punto. Dijo que una mujer atravesó corriendo y desapareció frente a él. Frenó, perdió el control
Y volcó. Sobrevivió, pero no volvió a hablar. Literalmente, no ha pronunciado una sola palabra desde entonces. Desde esa noche, yo ya no viajo solo por ese tramo. Y si paso por ahí, lo hago sin mirar a los espejos. Porque si la ves y cruzas tu mirada con ella, no sabrás si está dentro o si apenas va a entrar. Curva carretera Zacatecas-Saltillo. Era de madrugada. Venía bajando de Aguascalientes con destino a Saltillo. Cruzar Zacatecas de noche se me hacía rutina, hasta que pasé por la famosa curva de las Mil Cruces cerca de Concepción del Oro. Una zona que ya trae su fama. Niebla repentina, aire helado y muchas muertes inexplicables. Pasaban de las 3:30 cuando lo escuché. Un aullido profundo, largo, que venía del monte a la derecha. No era de perro, tampoco de coyote. Tenía algo humano, como si algo gritara de dolor y rabia al mismo tiempo. El sonido fue tan fuerte que me hizo temblar el volante. Lo ignoré, seguí, pero entonces lo escuché otra vez, más cerca, y luego vi los ojos. Brillaban entre los árboles, altos, rojizos, fijos, calculadores. Pasé la curva y de pronto una figura cruzó corriendo frente a mí. Era grande, muy grande, hombros anchos, brazos que colgaban hasta las rodillas y una piel oscura cubierta de algo, no sé si pelo o lodo. Frené de golpe. El tráiler chilló. La caja trasera osciló. Por poco pierdo el control. El motor comenzó a fallar. Las luces se apagaron por un segundo y ahí fue cuando lo vi de nuevo. Encima del cofre, pegado al parabrisas, con garras, con colmillos, con un rostro retorcido entre animal y persona. Rugió. No aulló. Rugió. Me paralicé. No podía mover las manos. Solo miraba esos dientes, esa cara que no tenía ojos, solo cuencas negras que absorbían la luz. Y desapareció. Arranqué con todo. No miré atrás. Llegué a una caseta de cobro temblando. El encargado me vio pálido, sudado, sin palabras. ¿Curva de las Cruces?, me preguntó. Asentí. Muchos lo han visto. Dicen que no es un fantasma, ni un espíritu. Es algo más viejo, algo que vive ahí desde antes que llegaran los caminos, algo que caza camiones, cuando el monte está callado. Después de eso, otros colegas me contaron cosas parecidas. Uno dijo que vio la misma figura corriendo a 4 patas detrás de su tráiler por más de 1 kilómetro. Otro escuchó los mismos rugidos, y su caja fue encontrada arañada, por fuera, con marcas profundas como si una criatura hubiera trepado sobre ella. Yo no volví a pasar por esa curva de noche, ni siquiera armado, porque eso no era humano, ni demonio. Era algo que no quiere que pasemos por su tierra, y si lo haces, te va a salir al paso. Tráiler, sin placas. Desapariciones en la carretera Orizaba-Esperanza. Era temporada de lluvias. Me tocó cruzar la sierra en la madrugada, subiendo por la famosa cuesta de Esperanza después de dejar una carga pesada en Córdoba. Venía con el tráiler vacío, lo que hace la conducción más ligera, pero también más vulnerable. La niebla era espesa, las luces apenas alumbraban unos metros, la lluvia iba y venía. El reloj marcaba las 3:33. Justo cuando pasé por el primer túnel, lo vi. Un tráiler idéntico al mío, pero sin placas, sin marcas, sin logotipos. Negro mate, completamente apagado. Estaba parado a media carretera. Frené con cuidado. Pensé que se trataba de un accidente. Me acerqué para ofrecer ayuda. Al emparejarme, miré hacia la cabina. Estaba vacía, completamente. El asiento del conductor estaba limpio, sin objetos, sin rastros, como si nadie lo hubiera usado nunca. Intenté pasar, pero al rebasarlo, el motor de ese tráiler se encendió solo. Las luces altas iluminaron la niebla con una intensidad anormal. Sentí calor en la cara,
Luego, la bocina sonó por sí sola, un sonido prolongado, seco, como una llamada de muerte. Aceleré, me alejé, pero en el siguiente túnel, ahí estaba de nuevo. Adelante, cruzado, como si me esperara. No había forma de que me hubiera rebasado, no había salida alternativa. Y sin embargo, lo vi. Otra vez sin conductor, sin placas, pero con el motor encendido y el remolque temblando levemente, como si algo se moviera dentro. Di reversa. Me eché por el acotamiento. Di la vuelta como pude. Me bajé. Llamé a la Guardia Nacional desde el punto de emergencia. Cuando llegaron, no había nada. Ni tráiler, ni marcas de llantas, nada. Solo un charco de aceite quemado en medio del asfalto, con forma de huella humana. Uno de los oficiales, de los más antiguos, se me acercó y dijo: «Ese tráiler negro, lo han visto desde hace años, siempre a la misma hora, siempre sin placas. Algunos dicen que es una unidad fantasma que perteneció a un conductor desaparecido con todo y carga. Nunca se supo de él. Solo encontraron la caja cerrada y vacía por dentro, sin cuerpo, sin señal de escape. Desde entonces lo han visto decenas de veces. A veces está parado, a veces avanza sin chofer, y cuando alguien intenta seguirlo, desaparece también. Yo no volví a ver ese tráiler, pero cada vez que paso por ese tramo, de noche, entre lluvia y túneles, rezo, porque si aparece otra vez, puede que no me deje regresar». Puente que nunca termina, carretera Villahermosa-Macuspana. Fue en junio, temporada de lluvias. El cielo se partía con rayos desde las 11, y para las 3:10 de la madrugada, todo el tramo entre Villahermosa y Macuspana estaba cubierto de niebla y agua. Iba cargado con garrafones de agua purificada, ligero, pero voluminoso. Ya conocía la ruta. Esa carretera pasa por muchas zonas pantanosas y uno de los puntos más críticos es el puente del río Puxcatán, angosto, largo, sin mucho alumbrado. Fue justo ahí cuando todo empezó. Entré al puente sin problema. El viento golpeaba fuerte, pero tenía el control. El GPS marcaba que en unos 20 segundos estaría al otro lado. Pero no fue así. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15, y seguía en el puente. El pavimento igual, las barandillas iguales, el sonido del agua abajo igual. Pensé que el GPS había fallado. Miré a los lados. Nada. Oscuridad total. Solo el sonido constante de mis llantas sobre el concreto. Y entonces lo vi, un hombre parado al borde del puente, con una lámpara de gas. Iba con un impermeable desgarrado y la cabeza agachada. Cuando pasé a su lado, levantó la lámpara y su cara estaba completamente quemada. El pánico me recorrió la espina. Aceleré, pero metros después, ahí estaba de nuevo. Mismo tipo, misma lámpara, mismo rostro calcinado. No podía estar pasando. Me detuve. Apagué el motor, me bajé, caminé hacia atrás. No había final del puente, solo neblina. Caminé hacia adelante. Nada, solo más puente, más oscuridad. El río no se oía más, como si todo el sonido hubiera desaparecido. Y entonces, escuché un golpe seco en la caja del tráiler, luego otro y otro, como si alguien estuviera aporreando desde dentro. Abrí de inmediato, vacía, pero en las paredes interiores había marcas negras, como de manos calcinadas. Subí temblando. Arranqué. La radio, que había estado muerta todo el viaje, se encendió sola. Y entre la estática, una voz ronca. No todos cruzan, algunos se quedan, para siempre. Grité, me tapé los oídos, manejé a ciegas, hasta que vi la luz. De pronto, el puente terminó, sin transición. Pasé del concreto a la carretera normal. Todo volvió a la normalidad. El GPS se activó.
El motor dejó de vibrar. Llegué a Macuspana al amanecer. En la terminal me vieron tan pálido que me dieron café sin preguntar. Le conté a un colega lo que viví. Me miró fijo y dijo: ¿te pasó en el puente largo del Puxcatán? Sí, a varios ya les pasó. Hay quienes se quedan horas dando vueltas sin salir. Dicen que el puente a veces no lleva a tierra, sino al otro lado. ¿Qué otro lado? Al que pertenece ese tipo que viste, el de la lámpara. Murió ahí, encerrado en su camión cuando explotó, y desde entonces no deja que nadie más cruce sin verlo. Desde entonces, si me toca esa ruta, es de día o nada, porque si lo ves y no escapas, te quedarás cruzando ese puente por toda la eternidad. Túnel Cucarretera Durango-Mazatlán. He pasado por muchas cosas arriba de un camión: balaceras, derrumbes, asaltos, pero nunca algo tan imposible, tan vivo, como ese túnel. Era la ruta de siempre, Durango a Mazatlán. Lo conocía al derecho y al revés. La autopista 40D es moderna, con sus decenas de túneles cortando las entrañas de la Sierra Madre Occidental. Pero hay uno, el kilómetro 166, que los choferes veteranos le llaman el túnel que no respeta la lógica, y por desgracia lo comprobé. Pasaban de las 3:15 de la madrugada, lluvia leve, niebla baja, todo tranquilo. Me preparé mentalmente para entrar al túnel. Lo tenía bien medido, 800 metros de oscuridad recta. Pero desde que entré, supe que algo estaba mal. El ruido del motor se apagó. No el motor, el ruido. Lo sentía vibrar bajo mis pies, pero no se escuchaba, ni la radio, ni el aire, ni siquiera mis propios pensamientos. Solo silencio, un silencio tan absoluto que dolía. Avancé, esperando ver la salida pronto, pero no llegaba. El túnel seguía y seguía. 5 minutos, 8, 10. El GPS marcaba que aún estaba dentro. El tablero no respondía. Y entonces lo sentí. Una exhalación, como si el túnel respirara. El aire caliente me golpeó desde el fondo. Un olor a carne podrida, humedad y algo más. Algo químico. El parabrisas se empañó desde afuera. Eso no era niebla, era aliento. Encendí las luces altas. Las paredes del túnel ya no eran de concreto. Se veían carnosas, oscuras, como si estuvieran vivas. Pulsaban, se contraían. Toqué el claxon. No sonó. Y entonces la caja del tráiler se movió sola. Golpes desde dentro, como si alguien o algo estuviera encerrado. Y luego escuché una voz, grave, de mujer, de hombre, de animal, todo junto. Ya estás dentro. ¿A quién vas a dejar? Me paralicé. El retrovisor comenzó a gotear sangre. No lo imaginé. La sangre corrió por el vidrio y cayó sobre el asiento del copiloto, donde no había nadie, hasta que sí lo había. Una silueta sentada, sin rostro, solo un agujero enorme en la cara, un hueco que respiraba al ritmo del túnel. Pisé el acelerador. Nada. Me estaba ahogando. El aire ardía. Cerré los ojos. Grité. Cuando los abrí, estaba fuera. El túnel había terminado, como si nunca hubiera entrado. Me detuve en la caseta siguiente. El operario me miró pálido. ¿Viene del túnel 166? Sí. ¿Por qué? Porque uno sale de cada 10, y los que salen ya no son los mismos. Le conté lo que vi. Me dijo que ese túnel fue construido sobre una caverna sagrada, que los indígenas jamás pasaban por ahí, que algo fue despertado con la dinamita, algo que respira cuando estás dentro, algo que se alimenta. Revisé mi remolque. Una de las compuertas interiores estaba completamente doblada, como si algo gigantesco hubiera empujado desde dentro, intentando salir. Desde entonces, cambio mi ruta. Tomo carreteras viejas.
lentamente, con 1000 curvas. No me importa el tiempo, porque si me vuelvo a meter en ese túnel, sé que esta vez no salgo.